Se dice que el rostro es el espejo del alma. De manera que tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Si yo estuviera dando clase, es decir, que mis alumnos estarían al frente. De manera que, si podemos acercarnos un poquito más, dice, el rostro es el espejo del alma. Decía el pastor que, según la declaración bíblica, donde hay dos o tres, a veces uno como expositor de la palabra no cree. Para mí, después del domingo, este sería la semana, el día de prueba. En el sistema donde nosotros nos iniciamos cuando hablamos de una semana de énfasis espiritual, el título era la semana de sacrificio. Esta es una semana de sacrificio, es decir que hay personas que están dentro de un sistema de trabajo. Tienen a partir de la puesta del sol el viernes, tienen el sábado, tienen el domingo, y luego el lunes ya entran al sistema regular, de manera que la prueba de esta semana de énfasis espiritual comienza ahora, a partir de este momento hasta el jueves. Y uno tiene que ajustarse. Y no puede decir, bueno, quiero que me dé permiso, porque tengo una semana de oración. El empleado o el jefe puede decir, bueno, quédese con su semana de oración y yo voy a buscar otro empleado. De manera que uno tiene que ajustarse al ambiente y a las circunstancias. Pero gracias al Señor, que aquí estamos más de lo que Él dijo, donde están dos o tres congregados en mi nombre. Y hay una versión que dice que me pertenecen, porque no todos los que se reúnen en el nombre de Jesús son de Jesús o le pertenecen a Jesús. Esa versión dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre que me pertenecen, ahí estoy. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que Él está presente? Yo no lo veo, pero lo creo. Creo. Por lo tanto, me mostrará la senda de la vida. Salmo 16:20, me mostrarás la senda de la vida. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Si Él está presente, decía el apóstol San Pablo, gozaos siempre en el Señor. Gocémonos por fe. Ya hemos invocado su presencia. Nos hemos dado cuenta que la recomendación de la comentarista
única de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Elena G. White. Dice que al abrir las páginas de este libro, ella, un imperativo, debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo y nos será dada. Amén. A veces nosotros hacemos declaraciones y no hacemos mucha explicación. Si esta fuera una reunión de negocios, una reunión política o de un club, no comenzaríamos con una oración. Posiblemente se me pasó por alto en la preparación para esta semana de énfasis espiritual. Prácticamente no recuerdo que yo haya iniciado en mi carrera ministerial como evangelista o una semana de énfasis espiritual sin un buzón de peticiones. No sé si yo, no se me preguntó y no voy a terminar sin. Es decir, que dice que un hábito es como una ley. Y si lo que hice al principio, cuando dice, pastor, ¿y qué necesitará usted para su semana de énfasis espiritual? A partir de ya, hablando con el pastor, presidente de la Unión de Guatemala, me llamó porque cuando yo regrese a Costa Rica ya está lista una campaña en Jalapa. Todo está listo. Y lo primero que dice, mire, dígale al pastor encargado, yo no sé, que me tenga un buzón de peticiones. Yo le dije, bueno, donde se presta la oportunidad, si podemos nosotros tener en la madrugada oraciones de esa semana de sacrificio. Yo recuerdo que estaba en Maryland cuando comenzó la pandemia y el sistema de trabajo, bueno, no sé, en Estados Unidos la gente, unos se levantan a las 4, otros no sé, para el tipo de trabajo, pero antes de su trabajo, teníamos una semana de énfasis espiritual en la mañana y en la noche. Mire, y los mismos miembros estaban admirados en la disposición de los hermanos de estar en esa semana de énfasis espiritual. Mire, Dios no hace nada, no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Dice, en la madrugada la iglesia estaba tan llena como lo estaba en la noche. Yo comencé. Y uno tiene que vivir. ¿Quién ha creído a ese anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. A mí me decía el hermano que su madre decía que yo la bauticé en el círculo estudiantil en El Salvador. Mire, yo recuerdo que teníamos en la madrugada teníamos
una semana de énfasis espiritual y en la madrugada había tanta gente, en la madrugada como había en la noche, los carros, los parqueos y la gente que iba al mercado, las hermanas que iban al mercado venían con sus canastos, las ponían ahí y después del devocional iban para el mercado, santificadas, entregadas al denominado. Dice, lo que requiere diligencia, no perezoso, ardientes en espíritu. Y en esa cruzada, por lo que no era de una semana, eran de 5 semanas, ellos se propusieron, nosotros queremos alcanzar 200 almas aquí en esta iglesia. Mire, y el último sábado y el último bautismo llegaron a 200. Yo recuerdo una hermana que obrera bíblica que ella solamente ella llevó 50 almas a los pies de Jesús. Hermano, Dios es el mismo. Pida la iluminación del Espíritu Santo. Ahí donde está. Si sabéis estas cosas, dichosos seréis si las hicieres. Para entender, para comprender la voluntad de Dios tenemos que orar. Y la oración es una necesidad. ¿Qué es una necesidad? Se entiende que nuestra mente, nuestro corazón necesita 5 litros de oxígeno. Y la oración es el aliento del alma. Si la oración es el aliento del alma, quiere decir que cuando una persona no tiene el fluido de oxígeno, usted puede vivir sin comer, varios días. Hay quienes los llevan a un hospital y pasan entubados. Una niña, como inconsciente estuvo entubada y lo único que sabían que respiraba y no querían desconectarla, como con 11 años. Usted puede pasar sin comer un periodo de tiempo, pero sin respirar y sin la oración, el alma está asfixiada. Porque si la oración es el aliento del alma, es el de la vida. Así que pídele al Señor donde está, antes de que leamos otro texto de la Sagrada Escritura, como persona, la iluminación del Espíritu Santo y nos será dada. Inclinemos nuestros rostros ahí donde estamos. Quizás este día usted no fue el mejor día, ya sea porque no se le entendió, no se le comprendió, porque este es un conflicto. Se alteró en algún momento consigo mismo o con los que le dirigen. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sobre vuestra ira. Pidámosle al Señor y Él nos librará de toda angustia.
Señor, gracias por el Espíritu de verdad. Que nos convenza de nuestras debilidades. Y sobre todo en esta hora, toma la mente, que es el canal por el cual fluye la plenitud del Espíritu de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de la Iglesia en su totalidad que te representa hoy. Y que creamos que donde están dos, ahí estás, aquí estás, y tú has venido y nos has dado entendimiento para saber quién es el verdadero. Y por la fe, desafiando el agua, aquí estamos para presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, con un punto de razón. Que el día de mañana podamos tener el buzón de peticiones. ¿Para qué? Depositando en secreto, orando en secreto, tú recompenses en público. Quizás menos de la mitad de los que se reunieron el sábado y el domingo. Este es un núcleo. Y estamos aquí para interceder por ellos, de acuerdo a sus necesidades. Los que están quizás en su trabajo, y los que se quedaron en casa por la lluvia, son tu familia, y tú no haces acepción de persona. Hemos estado con ellos sábado y domingo. Si hay una razón fundamental para que se hayan quedado, honra, el anhelo y su deseo. Pero si es sencillamente por otras razones, Señor, que el Espíritu los guíe a toda verdad. Que los minutos que nos restan al abrir tu palabra, que tú nos hables nuevamente y nos hagas entender cuál es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne. Dice todo lo que se hace en el ambiente del hogar afecta de una manera u otra la mente. Y para esto, ¿quién es suficiente? Para esto, ¿quién es suficiente? En la vivencia
Dice, todo lo que se hace, lo que se dice en el ambiente donde nos desarrollamos afecta de una manera o positiva o negativa. Cuando el embarazo de mi primer hijo, cuando mi esposa salió embarazada del primer hijo, voy a ser padre, ¿eh? Qué gozo, qué felicidad. Entonces, en su ignorancia, cuando ella llegaba, entonces miraba su rostro, hacía, yo gloria a Dios, voy a ser padre, y hacía algunos ademanes, así un poco como tipo de payasada. Yo decía, por favor, decía, no hagas eso. ¿Y qué? Yo, por lo que uno padece, aprende la obediencia. Cuando el niño nació normal. Bueno, nació por cesárea, un varón de 9 libras, iba a ser cesárea. Y el niño crecía en gracia, en edad, en sabiduría para con Dios y los hombres. Y lo que me llamaba la atención, que ese niño, cuando comenzó, decía, cuando comenzó a comer y que lo despertaron y cosas por el estilo, y él cuando despertaba decía, quiero botella. Bueno, con esa voz, así creció, bajo su voz. Y él decía, quiero botella. No, cuando entra a la escuela, los mismos ademanes que yo hacía, la maestra está dando clase, está de espalda, y de repente, todo el mundo riéndose, y él da la vuelta, ¿qué pasó? ¿Por qué se desordena? Entonces, ¿a quién señalaba? A mi hijo. Las mismas payasadas que yo hacía cuando estaba en el vientre, lo mismo, amigos. En una ocasión, estábamos en la universidad, su mamá estudiaba, las tías estudiaban, este servidor, todos estábamos estudiando, y de repente él llega a clase. Y mientras está en su clase con sus amigos, de repente él aparece con un ademán o con algo así, y de repente todo el mundo, y lo sacó. La maestra lo mandó a la casa. No había nadie en casa, se fue desde como las 9 de la mañana hasta las 12, él estaba ahí. Y cuando vino mi cuñada, ese pastor, dice, al niño lo sacaron de clase y yo pasé varias veces y estaba debajo de un árbol. Entonces inmediatamente yo fui y le pregunté, maestra, ¿usted sacó a este niño? Sí, yo lo saqué a tal hora y lo mandé a casa. Dice, en casa no había nadie. ¿Y por qué lo sacó? Bueno, y entonces ya como me querían manipular. Yo quiero saber, dice, ¿qué hace este niño cuando está en la casa? Porque aquí, cuando él viene, él hace payasadas, me perturba la clase y me causa un desorden. Entonces, ¿qué hace él? ¿Cómo hace él?
Yo me quedé callado y como que ella me quería manipular. ¿Qué quiere? ¿Que lo mate? Mi hijo, por favor, déjeme pasar. Y yo sabía que todos esos ademanes que yo hacía cuando estaba en el vientre de su madre, es lo mismo. El último varón, cuando mi esposa salió embarazada, entonces, ¿qué hacía yo? Ponía mis oídos sobre la panza y cantaba. Ese niño. Cantamos con su hermana, con su mamá. Mire, todo lo que se hace en el ambiente del hogar afecta. Todo. De manera que si coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Una pregunta. Cuando el nacimiento de Sansón, el ángel vino directamente y se le apareció a la esposa de Manoah. Él no estaba. Y le dijo, mire, se me apareció un varón del aspecto tal y tal y tal y tal, dijo la esposa. Luego, la primera vez. Y cuando se le apareció la segunda vez, lo primero que hizo la madre fue corrió y llamó al esposo. Se me apareció nuevamente el varón. Y cuando vino el esposo, usted fue el que se le apareció a mi esposo, sí. Cuando el niño nazca, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos enseñarle? Amigos, a veces la gente cree que, casarse y multiplicarse. No. Esta fue mi primera suegra, porque los dos. Se casó a los 15 años y tuvo 15 hijos. De esos 15, una es enfermera, 2 son pastores, 2 son secretarios, otro es laboratorista. ¿Cómo hizo? Si 1, 2, 3. Y lo que me llamaba la atención, cuando yo iba a vacaciones, iba a su iglesia, y ella decía, no me gusta
cuando el predicador, cuando el pastor predica, porque le hace sentir a uno, bueno, cuando venga el Espíritu de verdad no va a guiar a toda verdad, dice, le hace sentir, dice, cuando él habla, dice, uno lo lleva a uno a los pensamientos, a su infancia, y bueno, cuando venga el Espíritu de verdad no va a guiar a toda verdad. Yo estoy hablando tranquilamente. Pero el Espíritu, cuando venga el Espíritu de verdad, nos va a guiar a toda verdad. Sí, la verdad nos salva, destruye. Y os dije yo, al comienzo de la pregunta, ¿por qué no entraron? ¿Por qué ni un solo niño entró al arca? ¿Será que el Espíritu Santo no habló? ¿Será que el Espíritu Santo no lo guió a toda verdad? Porque no vivieron de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y uno puede decir, bueno, se equivocaron los antediluvianos. Imagínese usted, yo no puedo entender, dice, se contradice Dios, deja a los niños venir a mí y no se los estropéis porque de ellos es el reino del cielo y ni uno solo entró al arca. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en nuestros niños. El ambiente en el cual viven. Cuando el último hijo mío nació y yo llegué para ir a registrarlo en el registro. Íbamos subiendo una escala en San Pedro Sula y yo dije, Señor, así, un muchachito, finito, que este niño crezca en gracia, en llegada, en sabiduría para con Dios y los hombres. Ahí subiendo la escalera lo presenté y Dios lo tomó. Muy diferente a los dos primeros. Ahí está, hace poco cumplió 16 años en la iglesia. Y eso lo hago diariamente, así como el primer día, los que están casados, los que se van a casar. Tengan presente que si lo que no entregamos al Señor, tómalo, Señor. Tómalo, Señor, como el primer día. Y ahí está, mire, en la sociedad de jóvenes, en la escuela sabática, en el club de conquistadores. Dice, no se los impidáis. Si usted no pide y no cree, cuando el Señor venga, levantad vuestras cabezas y mirad los que vienen del Aquilón. Y usted como padre, usted como madre, y Juan, y José, y María, levantad, eso es lo que dice Jeremías 13:20. Levantad vuestras cabezas y mirad lo que viene del Aquilón. ¿Dónde está la Grey, tu hermosa Grey? ¿No te cogerán dolores como mujer del parto?
Dios no me va a pedir. Hubo un tiempo que parecía que los aviones eran mi casa. Cuando no estaba en Guatemala, estaba en Honduras. Cuando no estaba en Honduras, estaba en Nicaragua. Cuando no estaba en Nicaragua, estaba en Belice. Pero después, dice, ¿dónde está la grey que se te dio? Tu hermosa grey. No te cogerán dolores. Como mujer de parto, tú los enseñaste a ser capitanes. ¿Cuál debe ser nuestra oración? A los que comienzan, a los que están casados, a los que se van a casar, a los que están creciendo. Enséñanos a contar nuestros días que traigan al corazón sabiduría. A veces nosotros, si no, ¿por cuánto lo hiciste a uno de estos pequeños? A mí me lo hiciste. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en esta generación? Mirad por vosotros mismos. Que vuestros corazones no sean cargados. Con los afanes, con las cosas de este mundo, y venga de repente, bueno, pues vamos a, ¿por qué no entraron? ¿Por cuántos niños salieron de Sodoma y Gomorra? Ni uno entró al arca. Y ni uno salió de Sodoma y Gomorra. ¿Para qué está escrito eso? Qué extremo, ¿verdad? Y como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Yo tengo que, si yo tuviera que comenzar otra vez este ministerio, yo dedicaría mi tiempo a los niños. A la grey que está en tu casa. Y ese paralelismo debe hacernos pensar. Ni uno entró y ni uno salió. Y como los días de Lot, comían, bebían, plantaban. Los de Sodoma y Gomorra era un comercio. Vender, comprar. Y el día que salió Lot, ni se dieron cuenta. En una gira que hice, hasta el día de hoy, dice, maldito. Nosotros nos desesperamos con, que los homosexuales, que esto y que lo otro. Bueno, mi Dios no es de palo, mi Dios no es de piedra. El que eliminó a los antediluvianos va a eliminar. Y eliminó a los de Sodoma y Gomorra, va a eliminar en los últimos días. Por nada estéis angustiados. Hagamos la parte que nos corresponde a nosotros y dice el Señor, dejamos el pleito. Hagamos la parte nuestra y el Señor se encargará de eliminar a los sodomitas. Porque este mundo lo creó el Señor. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió.
A veces creemos que los seres humanos tienen más poder de Dios y Señor. Dios es Dios. Y no hay otro semejante a Él. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuándo? A partir de este momento. El diablo nos quiere amenazar a nosotros y pensar, bueno, que Él va a ser como Señor de Él. Isaías 49 dice, se olvidará la que dio a luz. Y si ella se olvidare, yo no me olvidaré de vosotros. Dice, déjame ese pleito, que yo lo voy a pleitear. Y yo voy a arrebatar la presa del tirano. Y voy a poner en libertad al cautivo. Y voy a salvar a tus hijos. ¿Lo creen? Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Lo harás? Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Y por dos cosas imprescindibles, es imposible que Dios mienta. Si Él lo dice, lo cumple. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conocen a Él. El que tiene esta esperanza, en Él se purifica. Concluyo con esta declaración. Yo decía que a veces testificar nos da miedo. Ay, que me da pena. Temor. ¿De qué? De poner al diablo en su lugar. Dice, en mi nombre echaré fuera demonio. Y yo decía anoche que alguien quiere leer lo que dice Job 3:25. Job 3:25. No. Job 3:25. Dice, porque me ha venido aquello que me espantaba, me ha acontecido lo que yo temía. Mire, el temor hace lo suyo. Hay gente que tiene poder, tiene potencial, tiene don y tiene temor de testificar, bueno, yo estuve para mí, en mi concepto era que todos los mexicanos solo tenían que abrir la boca y cantar. Me parecía que el Señor les había dado el don a ellos. Llegué a una cruzada a México y llegué a una casa donde me iba a hospedar. Y cuando llegué, el pastor del distrito dice, ¿usted va a quedar aquí? Y cuando terminamos de
de cenar, dijo el pastor, yo quiero que entremos al aposento. Ahí estaba un joven que había venido de Estados Unidos. Le habían detectado un tumor en el cerebro. Yo quiero que dice el pastor, antes de que yo me vaya, hagamos una oración. Así que entramos al cuarto. Yo no soy médico, pero creo que Dios en su infinita misericordia me ha dado un don. Y esta señal seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que cuando terminamos de cenar, entramos y ahí estaba el joven. No hablaba ni cosas por el estilo, pero después de la oración, el pastor se llevó el otro pastor que me iba a poner en otra casa y yo quedé. Y durante la noche yo orando. ¿Y cuál fue la sorpresa en la mañana? Cuando yo pensé que yo era el primero que había despertado, cuando yo desperté, ahí estaba el joven sentado en una silla. Bueno, si puedes creer al que cree, todo es posible. Ahí estaba. Y el día siguiente se levantó y tenía un mototaxi y dijo, ¿y fulano está? Se fue al taller. Y después vinieron los amigos y en ese fin de semana, cuando el viernes en la noche, yo llego y oigo a alguien pegado como en oído a un equipo. Y el que no habló el primer día fue el que tuvo el especial para el jornada sabática. Ese es tu Dios y mi Dios. ¿Quién ha creído a este anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Que el Señor nos ayude a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado con nosotros. 2 testimonios. ¿Qué se propone usted? Y con esto, yo quiero escuchar 2 testimonios que se ha propuesto usted con las evidencias de que Dios es real. Yo pienso que enfrentar la vida, enfrentar los problemas, confiando en que tenemos a Dios siempre. Amén. Depositar toda la confianza en Él y que se venga, como dice, que se venga lo que se venga. Así es, ese es el poder de la determinación, hermano. Nosotros no tenemos determinaciones, dice la palabra, Proverbios 24:10, si fueres flojo en el día de la prueba, tu fuerza será reducida. Y la mayoría de las veces pareciéramos que cuando viene la prueba nos aflojamos. ¿Quién más? Tienen miedo. El temor hace lo suyo. Abre tu boca, dice el Señor, y yo la voy a llenar. Hello. ¿No ha hecho nada el Señor por usted? No lo escucho.
uno más y con esto vamos a reunir. ¿Nos espera? Yo tengo ya unas semanas que me estoy proponiendo entregarme más a Dios, estar más cerca, pero como que a veces las cosas se nos ponen bastante difíciles. Entonces yo pienso que mi meta es pues, mejorar cada día espiritualmente, pero también pedirle a los hermanos que oremos los unos por los otros para que tengamos fuerza espiritual, porque no es fácil. Yo siento de que ahora que estoy tratando es cuando más problemas me vienen. Así debe ser, porque el que quiere vivir una vida pía padece la persecución. Usted no hace nada. El que quiere vivir una vida pía, una vida correcta, padecerá persecución, será zarandeada. Pero resistir al diablo, someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. No sea congoje. Dice, tómame, yo no tengo el poder, no tengo la autoridad, pero tú la tienes. Y él dice, echa toda responsabilidad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Ora a tu Padre en secreto. Vamos de rodillas. Gracias, Señor, porque tú estás con y en nosotros, ahora y siempre. Padre de amor, gracias por tu palabra. Que a partir de este momento, las decisiones que tomamos para hacer frente al enemigo, que tú nos des la fortaleza, extiende tu mano para fortalecer a los débiles y para arrebatar a los que están cautivos por el enemigo. Es en tu nombre, Señor, que estamos aquí y que al levantarnos de nuestra rodilla seamos más que vencedores. Gracias por oírnos. Gracias por estar presente. En el nombre de Jesús. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Que así sea. Feliz noche en Cristo Jesús.